Hay algo profundamente extraño en la idea de que una persona, sin más herramientas que las de un garaje y sin más formación que la curiosidad, pueda construir algo capaz de despegar del suelo y sostenerse en el aire. No hablamos de maquetas ni de simuladores. Hablamos de aparatos reales, con motores reales, que han llevado a seres humanos reales varios metros por encima de la Tierra. Durante más de un siglo, algunos de los diseños más insólitos de la aviación no salieron de grandes fábricas ni de programas militares, sino de talleres domésticos, de graneros reconvertidos y de la obstinación de gente que se negaba a aceptar que volar fuera un privilegio reservado a unos pocos con acceso a presupuestos enormes. Algunos de estos aparatos parecen sacados de un sueño febril, otros parecen, directamente, un error de cálculo que por alguna razón funcionó. Y sin embargo, todos ellos volaron, algunos durante décadas, otros apenas unas horas, pero todos lo suficiente como para demostrar algo. Hoy vamos a recorrer 10 de esas máquinas, empezando por las más modestas y terminando por una historia tan reciente y tan inesperada que probablemente no imaginas todavía de qué se trata. Empezamos con un aparato que parece sacado directamente de una carpintería de barrio. En 1966, un ingeniero aeronáutico llamado William Evans, que había trabajado en empresas como Convair y Ryan Aeronautical, decidió que quería diseñar el avión más sencillo posible de construir en casa. No buscaba velocidad ni elegancia. Buscaba, sobre todo, que cualquier persona con herramientas básicas de carpintería pudiera terminar un avión funcional trabajando en su propio garaje, sin depender de piezas especializadas ni de conocimientos técnicos avanzados. El resultado, presentado en 1968, fue el Evans VP-1, conocido cariñosamente como Volksplane, un nombre que combina la palabra alemana para pueblo con la propia idea de un avión pensado para todos, no solo para quienes podían permitirse la aviación tradicional. Su fuselaje es, literalmente, una caja de madera contrachapada. Las alas están hechas de abeto cubierto de tela, y su forma es tan sencilla que todas las costillas resultan idénticas entre sí, lo que simplifica enormemente la fabricación en serie casera. Para el motor, Evans no recurrió a la industria aeronáutica, sino a la automotriz. Adaptó un motor boxer de Volkswagen, el mismo que llevaban los escarabajos de la época, capaz de entregar apenas 40 caballos de fuerza. Con esa potencia tan modesta, el Volksplane cruza el cielo a poco más de 120 km por hora, con la cabina completamente abierta al viento. No hay parabrisas, no hay carrocería que te proteja, solo tú, una caja de madera y un motor de coche zumbando delante de tu cara mientras el paisaje pasa por debajo. Lo verdaderamente sorprendente es que Evans lo diseñó con tanta simplicidad que, desde su lanzamiento, se han vendido más de 6.000 juegos de planos, y todavía hoy hay entusiastas construyéndolo en talleres de todo el mundo, medio siglo después de su primer vuelo. Volar en él, dicen quienes lo han hecho, se parece más a pilotar una cometa con motor que a viajar en un avión convencional. Y esa sensación de fragilidad, paradójicamente, es parte de su encanto. Cuanto menos hay entre el piloto y el aire, más real se siente cada corriente, cada ráfaga, cada metro ganado. Lo interesante del Volksplane no es solo lo que consiguió técnicamente, sino la filosofía que representaba. Evans estaba convencido de que la razón por la que tanta gente nunca llegaba a construir su propio avión no era la falta de utilidad del proyecto, sino la sensación de que la tarea resultaba demasiado compleja para alguien sin formación aeronáutica. Diseñó cada pieza pensando en esa barrera psicológica, no solo en la técnica. Con el tiempo, incluso surgió una versión biplaza, pensada para quienes querían compartir la experiencia con otra persona sin renunciar a la misma filosofía de sencillez radical que había hecho famoso al diseño original. Si el Volksplane demuestra que se puede volar con lo mínimo indispensable, nuestro siguiente protagonista lleva esa filosofía hasta un extremo casi obsesivo. En Estados Unidos existe una categoría legal conocida como ultraligero, que permite volar sin necesidad de licencia de piloto siempre que el aparato cumpla ciertos límites estrictos de peso y velocidad. Uno de esos límites es especialmente exigente. El avión vacío no puede superar, aproximadamente, los 115 kilogramos. Leonard Miloyan se propuso diseñar un aparato que encajara exactamente en ese margen, y lo consiguió por un margen mínimo. Cuando pesó su prototipo por primera vez, en 1998, el resultado quedó apenas unos pocos kilogramos por debajo del límite legal. De ahí nació el nombre del aparato, el Legale Eagle, el águila legal, en un guiño a lo ajustado del cumplimiento normativo. Para lograr semejante ligereza, Miloyan tuvo que reinventar hasta el propio motor. Tomó un motor boxer de Volkswagen, y en lugar de usarlo entero, lo dejó reducido prácticamente a la mitad, conservando solo 2 cilindros, de modo que entregara unos 30 caballos de fuerza con un peso mínimo, apenas por encima de los 40 kilogramos. El resto del avión es un esqueleto de tubos de acero soldado, sin cabina, sin puertas, y en muchas versiones, sin siquiera un suelo sólido bajo las botas del piloto. Vuelas literalmente atado a una estructura abierta, con las piernas colgando sobre el vacío y el viento entrando por todas partes. Construir uno de estos aparatos obliga a una obsesión casi ritual por cada gramo. Hay constructores que perforan sus propias herramientas o eligen tuercas más ligeras solo para ganar unos pocos gramos adicionales de margen frente al límite legal. Es, en cierto modo, el reverso exacto del Volksplane. Si aquel priorizaba la sencillez de construcción, el Legale Eagle prioriza la delgadez extrema, hasta el punto de convertir la propia construcción de un avión en un ejercicio de matemáticas de precisión, donde cada tornillo cuenta. Lo curioso es que esa restricción de peso, lejos de ser un obstáculo, terminó
terminó dando lugar a una comunidad entera de constructores obsesionados con la elegancia mecánica que exige la escasez. No se trata de fabricar cualquier avión ligero, sino de resolver un problema matemático concreto, mantenerse por debajo de un umbral exacto sin sacrificar la resistencia estructural necesaria para volar con seguridad. Con los años, Mikoyan desarrolló variantes ligeramente más grandes, pensadas para pilotos de mayor complexión, pero siempre respetando esa misma disciplina de origen. Volar sin necesidad de licencia, amparado únicamente por el peso de tu propia máquina, resume bien el espíritu de toda una generación de constructores que prefería la libertad regulatoria a la comodidad de una cabina cerrada. Ahora bien, si reducir el peso de la estructura te parece un desafío interesante, imagina intentarlo con el propio motor, no ya recortándolo a la mitad, sino sustituyéndolo directamente por algo que nunca fue diseñado para volar. A finales de los años 70, dos jóvenes emprendedores, Tom Hewitt y Gene Sheehan, andaban buscando un motor extremadamente ligero y eficiente para un proyecto de avión económico que llevaban tiempo madurando. Tras varias pruebas, se decantaron por un motor industrial Onan de apenas 18 caballos de fuerza, el mismo tipo de motor que se usaba entonces en pequeños generadores portátiles. Con una potencia tan escasa, necesitaban una aerodinámica perfecta que compensara esa debilidad, así que acudieron a Burt Rutan, un diseñador que ya empezaba a ganarse cierta fama por sus formas poco convencionales y su enfoque radical de la eficiencia. El resultado, presentado en 1977, fue el Kiki Q1, un avión monoplaza construido en materiales compuestos, con dos pares de alas en lugar de uno, una delantera pequeña y otra trasera principal, prescindiendo por completo de la cola tradicional. Gracias a esa configuración y a su extrema ligereza, el Kiki lograba cruzar a más de 200 km por hora consumiendo tan poco combustible que era capaz de recorrer más de 40 km con un solo litro. Aquello resultaba casi absurdo para la época, un avión propulsado por lo que en esencia era un motor de generador eléctrico, superando en eficiencia la inmensa mayoría de la aviación ligera convencional de aquellos años. Se llegaron a construir y vender más de 2000 kits en todo el mundo, y el propio Kiki voló hasta la gran feria aeronáutica de Oscos, convirtiéndose, según sus propios creadores, en el avión más ligero y de menor potencia que jamás había completado ese viaje por sus propios medios, un pequeño triunfo de la eficiencia sobre la fuerza bruta. Lo que hace especialmente memorable al Kiki es el contraste entre su origen y su desempeño. Un motor pensado para hacer funcionar una autocaravana estacionada, sin ninguna pretensión aeronáutica, terminó propulsando uno de los diseños más eficientes de toda la aviación ligera de finales del siglo XX. La propia Asociación Estadounidense de Aviación Experimental reconoció públicamente el mérito del proyecto, destacando que combinar un motor tan modesto con una aerodinámica tan cuidada representaba un verdadero salto adelante para abaratar tanto el coste de construcción como el de mantener un avión en el aire durante años. Pero antes de que existieran los materiales compuestos, antes incluso de que existiera el concepto moderno de aviación ligera tal como lo entendemos hoy, ya había gente resolviendo el problema de volar con lo que tenía a mano. Retrocedamos hasta 1929. Estados Unidos está sumido en la Gran Depresión, el dinero escasea de forma generalizada y comprar un motor de aviación resulta, para la inmensa mayoría de la población, sencillamente impensable. En un pequeño pueblo del sur de Minnesota, un mecánico autodidacta llamado Bernard Pietenpol llevaba ya varios años intentando construir su propio avión, sin demasiado éxito. Sus primeros intentos, con motores de coche recuperados de chatarrerías locales, apenas conseguían despegar del suelo unos segundos antes de volver a tocarlo. Todo cambió cuando Ford lanzó al mercado el modelo A, un motor de 4 cilindros bastante más potente que el anterior modelo de Pietenpol. Se hizo con uno de esos motores, prácticamente de desguace, lo adaptó a su estructura de madera y, en mayo de 1929, consiguió por fin un vuelo estable y controlado. Nació así el Pietenpol Air Camper, un biplaza de ala parasol construido en abeto y contrachapado, cubierto de tela ligera, con el radiador del propio automóvil asomando justo delante de la cara del piloto. La imagen resulta entrañable y un poco disparatada a la vez, un motor pensado originalmente para circular por carreteras de tierra, ahora girando una hélice de madera en pleno vuelo sobre los campos de Minnesota. Pero funcionó, y funcionó tan bien que granjeros y mecánicos de toda la región empezaron a construir sus propias copias, atraídos por una ventaja muy práctica. Si algo fallaba en pleno vuelo, podían repararlo con exactamente las mismas herramientas que usaban a diario para arreglar el tractor. Los planos del Air Camper se publicaron en una revista de mecánica popular de la época, y casi un siglo después, todavía existen asociaciones de aficionados que se reúnen cada año para volar réplicas fieles de aquel diseño surgido de la necesidad y de la terquedad silenciosa de un solo hombre en un pueblo que nadie había oído nombrar. Pietenpol nunca se consideró a sí mismo un ingeniero formal, sino simplemente alguien capaz de resolver problemas con las manos. Antes del Air Camper había intentado ya un par de diseños anteriores, ninguno de ellos exitoso, y hubo incluso un editor de la propia revista que llegó a publicar que un motor de automóvil como el del modelo A jamás podría hacer volar nada. Pietenpol respondió a esa afirmación de la única forma que sabía, construyendo la prueba de que estaba equivocada. Con el tiempo, algunos constructores incluso adaptaron el diseño para usar motores planos de aire, más modernos, pero la esencia del proyecto original, la de un avión reparable con las herramientas del cobertizo, se mantuvo intacta durante décadas. De la escasez de la Gran Depresión pasamos a otro tipo de límite, esta vez impuesto no por la economía, sino por la propia geometría del problema. Si has visto alguna vez una avioneta pequeña y te
te ha parecido diminuta? Espera a conocer esta. En Francia, a principios de los años 70, un ingeniero aeronáutico llamado Michel Colomban se propuso construir el avión bimotor más pequeño posible que pudiera transportar a un ser humano de manera segura. El proyecto, bautizado Cricri en honor a una de sus hijas, tardó cerca de 1500 horas de trabajo minucioso y no vio la luz hasta 1973. Sus cifras resultan casi de juguete: apenas 4,90 metros de envergadura, menos de 4 metros de longitud total, y un peso vacío que, en sus primeras versiones, rondaba los 60 y tantos kilogramos, menos de lo que pesa un adulto medio. Y sin embargo, lleva dos motores, uno montado en cada ala, colocados tan cerca del eje central del fuselaje que, si uno de ellos falla en pleno vuelo, el avión apenas se desvía de su trayectoria, algo que en aviones bimotores convencionales suele ser un problema grave. Originalmente equipado con dos pequeños motores de 15 caballos cada uno, el Cricri es capaz de superar los 200 km por hora, una cifra notable para un aparato que cabría, sin exagerar demasiado, dentro de un salón de tamaño mediano. Con el tiempo, algunos constructores incluso lo han modificado con pequeñas turbinas de aeromodelismo, convirtiéndolo también en el avión a reacción biturbina más pequeño jamás construido con capacidad de llevar a una persona. Volar en un Cricri no se parece tanto a entrar en una cabina como a ponerse un avión encima, de tan ajustado que resulta el habitáculo alrededor del piloto. Y, sin embargo, sigue siendo plenamente acrobático, capaz de rizos y giros que muchos aviones convencionales, mucho más grandes y potentes, no podrían ejecutar con la misma agilidad ni la misma precisión. El propio Colomban explicó en varias ocasiones que su objetivo nunca fue simplemente hacer el avión más pequeño posible por capricho, sino demostrar que la miniaturización extrema podía convivir con la seguridad y con la redundancia de dos motores independientes, algo que hasta entonces se asociaba casi exclusivamente a aviones mucho más grandes y caros. Décadas más tarde, el diseño sigue apareciendo en exhibiciones aéreas de todo el mundo, despegando a menudo desde plataformas insólitas, como el techo de un vehículo en movimiento, precisamente para subrayar lo poco que necesita para tomar altura. Ahora bien, si prescindir de espacio y de peso puede llevarte a construir un avión diminuto como este, prescindir directamente del ala fija te lleva a un terreno completamente distinto. Antes de continuar, quiero decirte algo: si este tipo de historias tranquilas te ayuda a relajarte antes de dormir, suscríbete al canal, porque hay muchas más esperándote cada semana. Y ahora, sigamos con nuestra siguiente historia. En 1955, un ingeniero de origen ruso llamado Igor Bensen, que había emigrado a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, presentó un aparato que prescindía por completo de las alas tradicionales. En su lugar, usaba un rotor superior, muy similar al de un helicóptero, pero con una diferencia clave: ese rotor no recibía potencia directa del motor en ningún momento del vuelo. Un motor MCQ-YOK, originalmente diseñado para propulsar drones militares de entrenamiento y capaz de entregar más de 70 caballos, empujaba el aparato hacia adelante mediante una hélice trasera, y era el propio viento, al pasar hacia arriba a través de las palas, el que hacía girar el rotor y generaba la sustentación necesaria. Este fenómeno se conoce como autorrotación, y convierte el aparato en algo mecánicamente muy simple, casi imposible de hacer entrar en pérdida del modo violento en que lo haría un avión convencional. Visualmente, el Bensen B8 es poco más que una silla montada sobre un mástil de aluminio, con el rotor girando libremente sobre la cabeza del piloto. No hay cabina, no hay paredes, no hay absolutamente nada que te separe del aire salvo tu propia ropa y un cinturón de seguridad. Bensen vendió los planos por correo, a través de anuncios en revistas populares de mecánica, y miles de aficionados los construyeron en sus propios garajes durante las siguientes 3 décadas, llegando a venderse varios miles de juegos de planos. El propio Bensen llegó a establecer una docena de récords mundiales de velocidad, distancia y altitud volando uno de estos aparatos, y su diseño acabó convirtiéndose en el punto de partida de buena parte de la industria del autogiro deportivo que sigue existiendo hoy en día en todo el mundo. Todo empezó, sin embargo, con un hombre remolcando prototipos por un camino de tierra detrás de un coche, esperando pacientemente a que el viento levantara el rotor lo suficiente como para despegar del suelo por primera vez. Antes de llegar al modelo motorizado, Bensen había probado versiones sin motor, simples cometas rotativas remolcadas por vehículos o incluso por embarcaciones, hasta ir refinando la geometría del rotor y ganando confianza en que aquella idea, aparentemente descabellada, podía funcionar de forma segura. Esa insistencia progresiva, paso a paso, terminó dando forma a toda una familia de aparatos, desde variantes pensadas para volar sobre el agua hasta versiones capaces de mantenerse suspendidas casi en el sitio. El propio nombre popular con el que se conocería después a este tipo de aeronaves, girocóptero, quedó asociado para siempre a la figura de Bensen y a su insistencia en que cualquier persona con paciencia podía construir uno en su propio patio trasero. De aparatos que prescinden de las alas pasamos a uno que fue diseñado para prescindir de casi todo lo demás. En 1948, en Riverside, California, un mecánico y expiloto de la Segunda Guerra Mundial llamado Ray Stitz recibió un reto que no se tomó nada bien. Alguien afirmaba estar construyendo un avión más pequeño que cualquier cosa que él pudiera fabricar. Stitz decidió demostrar exactamente lo contrario. Después de un primer intento algo inestable, en 1952 completó, junto a su piloto de pruebas Robert Starr, un aparato bautizado como Sky Baby. No se trata, como a veces se cree erróneamente, de un monoplano, sino de un biplano extremadamente compacto, con las alas superior e inferior colocadas prácticamente pegadas entre sí para reducir
al máximo posible sus dimensiones exteriores. Sus medidas resultan casi de circo, poco más de 2 metros de envergadura, 3 metros de longitud y apenas 1,5 metros de altura total. Debajo del morro llevaba un motor Continental modificado con inyección de agua para refrigerarlo bajo esfuerzo, capaz de entregar 112 caballos, una potencia enorme para un aparato tan diminuto y ligero. Precisamente por esa desproporción entre tamaño y potencia, el Sky Baby resultaba extremadamente exigente de pilotar. Solo podía volarlo alguien que pesara alrededor de 77 kilogramos, ni más ni menos, porque cualquier otro peso desplazaba peligrosamente su centro de gravedad y comprometía el control del aparato. Sus velocidades de aproximación y de aterrizaje eran muy elevadas para su reducido tamaño, obligando al piloto a mantener un control absoluto en cada segundo del vuelo, sin margen alguno para la distracción. Tras apenas 25 horas totales acumuladas en el aire, Stitch retiró el aparato y lo donó al Instituto Smithsoniano, donde permanece expuesto hasta hoy como recordatorio de que, a veces, ser el más pequeño no significa en absoluto ser el más sencillo de dominar. La historia no terminó ahí. Años más tarde, el propio piloto que había volado el Sky Baby anunció que había construido un aparato todavía más pequeño, lo que empujó al hijo de Ray Stitch a diseñar una nueva máquina para recuperar el título familiar. Aquella rivalidad, medio en broma medio en serio, terminó reconocida oficialmente. El aparato del piloto pasó a la historia como el biplano más pequeño jamás construido, mientras que el nuevo diseño de la familia Stitch se quedó con el título de monoplano más pequeño, dejando claro que la miniaturización de aviones tripulados era, para algunos, un pasatiempo tan competitivo como cualquier otro deporte. Todos los aparatos que hemos visto hasta ahora nacieron del ingenio de un particular trabajando prácticamente solo, en su propio tiempo libre. Nuestra siguiente historia, en cambio, nos lleva mucho más atrás en el tiempo, a una época en la que la propia idea de volar todavía se estaba inventando desde cero, y en la que la inspiración no vino de un motor de coche recuperado, sino de la naturaleza misma. En 1909, el diseñador austrohúngaro Hugo Etrich se fijó en algo curioso. Las semillas de una planta trepadora llamada Zanonia planean con una estabilidad asombrosa gracias a la forma curva de sus alas naturales, capaces de descender girando lentamente durante largos trayectos sin perder el control. Etrich tomó esa forma como punto de partida de su diseño, y en 1910 presentó un avión que la reproducía con notable fidelidad, con las puntas de las alas curvadas hacia arriba, dándole un aspecto inconfundiblemente parecido al de un ave con las alas extendidas en pleno planeo. De ahí su nombre, Taube, que en alemán significa paloma. El aparato no contaba con alerones móviles como los aviones modernos. Para girar, el piloto tenía que literalmente torcer y flexionar la estructura de madera del ala mediante un sistema de cables tensados, un método que hoy nos parece casi artesanal, pero que funcionaba con una estabilidad sorprendente para su época, mucho mayor que la de otros diseños contemporáneos. Esa estabilidad resultó decisiva. El Taube se convirtió en el primer avión militar producido en serie tanto en Alemania como en Austria-Hungría, y fue utilizado extensamente como avión de reconocimiento y, más adelante, como bombardero improvisado, con el propio piloto arrojando pequeñas cargas explosivas a mano sobre las líneas enemigas desde la cabina abierta. De hecho, en noviembre de 1911, un aviador italiano lanzó desde un Taube lo que se considera la primera bomba aérea de la historia militar moderna durante un conflicto en el norte de África. Sus alas, cubiertas de una tela casi translúcida, hacían además que resultara extraordinariamente difícil de distinguir contra un cielo nublado, otorgándole una ventaja inesperada como aparato de observación discreta sobre el terreno enemigo. Resulta curioso pensar que uno de los diseños aparentemente más frágiles y anticuados de toda esta lista terminara siendo, en su momento, una pieza absolutamente clave de la aviación militar más temprana, todo porque alguien se detuvo a observar con atención cómo caía una semilla desde un árbol. Con el paso de los años, decenas de fabricantes distintos en Alemania y Austria-Hungría produjeron sus propias versiones del Taube bajo licencia, cada una con pequeñas variaciones, hasta convertirlo en la silueta más reconocible del cielo europeo justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Cuando el conflicto avanzó y aparecieron diseños más rápidos y mejor armados, el Taube quedó rápidamente obsoleto como avión de combate, retirado del frente en cuestión de meses. Pero su legado permaneció como aparato de entrenamiento durante mucho más tiempo, formando a buena parte de los pilotos que después protagonizarían la siguiente generación de la aviación militar, ya con diseños completamente distintos. Si un avión inspirado en una semilla logró volar hace más de un siglo, quizá no debería sorprendernos tanto que, décadas después, alguien decidiera fusionar directamente un coche con un avión, y contra todo pronóstico, lo consiguiera de manera oficial. En 1946, el ingeniero Moll Taylor, veterano de la Marina estadounidense, empezó a dar vueltas a un problema muy concreto que le resultaba especialmente molesto, como resolver el trayecto entre el aeropuerto y el centro de la ciudad sin depender de un segundo vehículo esperándole en tierra. Su respuesta fue diseñar un coche compacto capaz de remolcar sus propias alas dentro de un pequeño remolque acoplado a la parte trasera. Bajo el capó llevaba un motor de aviación Lycoming de alrededor de 150 caballos, conectado a una transmisión especialmente ingeniosa capaz de dirigir esa potencia tanto hacia las ruedas traseras, para circular por carretera con normalidad, como hacia una hélice trasera, para propulsarlo en pleno vuelo. El prototipo voló por primera vez en diciembre de 1949, y al llegar a una pista de aterrizaje, bastaba con desenganchar el remolque, acoplar las alas y la cola a la parte trasera del pequeño automóvil y conectar la transmisión a la hélice para que, en cuestión de
de minutos, aquel coche compacto se convirtiera en un avión completamente funcional y aeronavegable. Por carretera alcanzaba unos 97 km por hora, y en el aire superaba tranquilamente los 160. Aquí llega el giro que hace especial a este aparato dentro de toda la historia de la aviación, de todos los diseños de esta lista, y de prácticamente todos los intentos de construir un coche volador que se han llevado a cabo a lo largo del último siglo. El Aerocar es el único que llegó a recibir la certificación oficial de aeronavegabilidad, otorgada en diciembre de 1956 por la Autoridad de Aviación Civil estadounidense de la época, tras años de exigentes pruebas y un desembolso que superó los $750.000 de entonces. El problema del Aerocar nunca fue técnico, sino comercial. Resultaba demasiado caro de producir en serie, y ninguna gran empresa automovilística o aeronáutica se decidió finalmente a fabricarlo a gran escala. Solo llegaron a construirse 6 unidades en total. Pero durante décadas, aquel diseño que a primera vista podría parecer un capricho de garaje siguió siendo, oficialmente y sin discusión posible, el coche volador más exitoso jamás fabricado y certificado. Taylor nunca dejó de perfeccionar la idea. Años después de aquella primera certificación, recuperó una de las unidades originales y la modificó con un motor todavía más potente, dándole una configuración renovada que voló por primera vez a finales de los años 60 y que llegó a exhibirse en una exposición universal celebrada en Canadá, donde miles de visitantes pudieron verla de cerca sin llegar a creerse del todo que aquel pequeño automóvil hubiese cruzado el cielo apenas unas horas antes. El propio aeropuerto de su ciudad natal terminó llevando su nombre en honor a una idea que, aunque nunca llegó a fabricarse en masa, demostró de forma incuestionable que la frontera entre la carretera y el cielo podía cruzarse legalmente. Y para cerrar este recorrido, viajamos hasta la actualidad, a un proyecto tan reciente como inesperado, que demuestra que el espíritu de construir cosas insólitas y hacerlas volar sigue tan vivo hoy como lo estaba en 1929 o en 1968. En 2018, dos hermanos gemelos alemanes, Philipp y Johannes Mickenbecker, conocidos por un canal dedicado a proyectos técnicos ambiciosos, decidieron llevar hasta el límite una idea que había empezado casi como una broma entre ellos. Después de varios intentos anteriores algo menos afortunados con otros diseños de dron tripulado, se les ocurrió usar una bañera doméstica común como cabina, aprovechando que su forma cóncava ofrecía una protección estructural natural en caso de un accidente durante las pruebas. Construyeron un armazón metálico alrededor de la propia bañera y le acoplaron 6 motores eléctricos de uso aeromodelístico, cada uno capaz de entregar, durante periodos cortos de tiempo, una potencia cercana a los 20 caballos. El conjunto, alimentado por un sistema de baterías, era literalmente una bañera de hierro colado convertida en un dron capaz de transportar a una persona adulta sentada en su interior. Tras varios meses de ajustes técnicos y algún que otro susto durante las pruebas iniciales, consiguieron algo que a priori parecía francamente imposible. Uno de los hermanos se sentó dentro de la bañera, con casco puesto y controles en las manos, despegó desde el patio de su propia casa, sobrevoló campos abiertos y un pequeño estanque cercano, y aterrizó minutos después cerca de una tienda del pueblo para comprar algo de comer, ante la mirada atónita de varios transeúntes que no daban crédito a lo que veían pasar sobre sus cabezas. El vídeo se hizo viral casi de inmediato en internet, acumulando millones de reproducciones en muy poco tiempo y convirtiéndose en uno de los ejemplos más comentados de lo que la tecnología de drones moderna permite hacer hoy en día en manos de simples aficionados, sin ningún tipo de respaldo industrial ni financiación externa. No hay ningún propósito práctico real detrás de una bañera voladora, por supuesto. No resuelve ningún problema concreto de movilidad ni de transporte cotidiano, pero, precisamente por eso, resume a la perfección el espíritu que ha recorrido toda esta lista, desde la primera hasta la última historia. La idea de que, si tienes suficiente curiosidad, suficiente empuje personal y la disposición honesta a fracasar unas cuantas veces antes de acertar, casi cualquier cosa, con el tiempo suficiente y la terquedad adecuada, puede aprender a volar. Antes de aquel vuelo definitivo, los hermanos habían pasado por varios prototipos fallidos, incluyendo un primer intento en el que el propio piloto quedó suspendido bajo el armazón del dron, una configuración que resultó demasiado inestable y que tuvieron que abandonar tras un aterrizaje brusco sin heridos de consideración. La bañera surgió, de hecho, como una solución de seguridad más que como un capricho estético. Necesitaban una carcasa rígida que protegiera al piloto en caso de un fallo mecánico, y una bañera de hierro colado, resistente y ya moldeada con una forma cóncava natural, resultó sorprendentemente práctica para ese propósito. Lo que empezó como un problema de ingeniería terminó convirtiéndose, casi por accidente, en la imagen más compartida de todo su canal. Al mirar estos 10 aparatos en conjunto, cuesta no notar un hilo común que los atraviesa a todos, más allá de la época en la que fueron construidos, el país de origen o el tipo de motor que llevaran instalado. Ninguno de ellos nació en una gran corporación con presupuestos ilimitados ni con departamentos enteros de ingeniería trabajando durante años en su desarrollo. Nacieron en garajes, en talleres improvisados, en pequeñas ciudades de provincias, de la mano de gente corriente que decidió que la falta de recursos no era motivo suficiente para renunciar a un sueño concreto y muy personal. Algunos de esos sueños terminaron siendo históricamente relevantes, como ocurre con el Taube o con el propio Aerocar, capaces de cambiar, aunque fuera brevemente, el rumbo de la aviación militar o civil de su época. Otros siguen siendo, hasta el día de hoy, poco más que una anécdota entrañable y algo disparatada, como la bañera voladora de dos hermanos alemanes empeñados en demostrar que casi todo
todo es posible con suficiente tiempo libre y curiosidad. Pero todos ellos, sin excepción, comparten algo esencial en el fondo: la certeza tranquila de que las reglas de la aviación, igual que las de casi cualquier otro campo técnico, siempre dejan un pequeño resquicio abierto para quien esté dispuesto a mirar el problema desde otro ángulo, a equivocarse las veces que haga falta y a construir, con sus propias manos y en su propio tiempo, aquello que nadie más se atrevió a intentar primero. Suscríbete si quieres más historias como esta.